Hola, muy buenas tardes, los saludamos a todos. Pues en efecto, en esta ocasión tuvimos que hacer la conferencia un poco más tarde, pero, pero bien, damos tiempo y oportunidad a que aquellos que no han estudiado todavía las conferencias anteriores de los círculos quinto, cuarto, etcétera, pues puedan ponerse al corriente. Nos toca hoy analizar un círculo especial. Eh, Vemos en la psicología de los perdidos que hay una diferencia en cuanto a lo que se procesa en el segundo círculo, tercer círculo, cuarto y quinto, con relación a lo que se procesa ahora acá, en el sexto círculo. Fíjense que observando el sistema solar, vemos nosotros que se divide en exterior e interior, o interno y externo. Y el interno llega hasta Marte, precisamente. Dentro de él está lógicamente el Sol, la Tierra, la Luna, Mercurio, Venus. Y fuera de él empieza con Júpiter, Saturno y demás. Pero ¿qué separa a la parte interior y exterior? Es el cinturón de asteroides que, que podemos encontrar nosotros ahí, que aprendimos en geografía de su existencia. Lo interesante es que el Dante Alighieri, el maestro Dante, habla también de una separación, habla de la ciudad de Dite, y justamente termina, termina por estos límites. Cuando, cuando estudiamos esta idea nos damos cuenta que en los primeros círculos hay un, una búsqueda de alguna manera de placer. Fíjense, por ejemplo, segundo círculo, lujuria, pues se busca el placer de tipo sexual. En el tercer círculo de los viciosos, de los glotones, pues es este placer que provoca, ¿no?, la comida, el alcohol. Y más adelante en el cuarto círculo hay como la falta de control de por la cuestión económica, el placer por tener, y más adelante la ira, una falta de control más bien emocional. Vean que pareciera que estuviéramos profundizando en los centros y empezáramos con el instintivo, continuáramos con el emocional. Pero aunque son regiones sumamente densas y perversas, la constante aquí es la falta de control. ¿Por qué lo comento? Porque ahora que estudiemos este sexto círculo, veremos que no es tanto eso, es más bien como una perversión muy especial, como algo siniestro, algo más, como más intencional. A lo largo de la conferencia lo iremos mencionando y esperemos que darnos a entender, pero definitivamente este círculo resulta mucho más material, más pesado, eh, desde luego que más dolor por las leyes que ahí habitan. Es Júpiter, es la esfera sumergida de Júpiter, y habrá que reflexionar cuáles son las características del planeta Júpiter, el coloso del cielo, el padre de todos los dioses. Vamos a iniciar pues con esta conferencia. Les rogamos como siempre poner mucha atención. Dice el maestro, las gentes que viven sumergidas en esta región infernal obviamente están controladas por 576 leyes, lo cual hace de sus existencias algo demasiado complicado y difícil. Júpiter, generoso como siempre, dadivoso y altruista, ha de tener su contraste bajo la epidermis de la Tierra, en la infradimensión sexta sumergida. Pues bien, son esas las características de Júpiter. Generoso, dadivoso, altruista. ¿Y qué sería pues lo contrario de todo esto? Sería el, la usurería, el querer acaparar, el
la mezquindad. Muchas personas confunden las características de Júpiter y del Sol, porque como quiera que el Sol rige en la economía y Júpiter está en relación con la generosidad y su aspecto contrario con la usurería, entonces pareciera que es lo mismo, pero no. Por ejemplo, el maestro aquí usa la palabra mezquinos para referirse a los perdidos, pero no habla en el sentido de mezquindad como una cuestión económica, como el avaro del cuarto círculo. Si ustedes consultan en el diccionario, van a ver varias acepciones de esta palabra mezquino, y una de ellas es precisamente el que no quiere soltar el dinero. Pero otra, y es justo a la que es el contexto en el que ponemos esta palabra, es el de una persona que busca hacer daño a los demás, que busca causar sufrimiento, que es una persona ruin. Eso es un mezquino. Así que el Padre da, el Padre cuida. Esa es la característica de Júpiter, pero el aspecto siniestro de esto es como una mala voluntad. Por eso decíamos que hay un cambio muy especial en los círculos anteriores a este. Habla el maestro de ver, el maestro Dante habla de ver a los perdidos en sus sepulcros. Resulta que es una alegoría o una especie de símbolo para indicar que se está en este punto demasiado alejado del Padre. Estos sepulcros representan, por un lado, la falta de movilidad por la densidad atómica que hay, pero en su aspecto más profundo, el hecho de ser nosotros fracasos espirituales, el hecho de estar muertos para el ser. Digo nosotros porque tenemos agregados sumergidos en cada uno de los círculos dantescos, pero entiéndase pues, quien se ha alejado a este punto representa eso, sepulcro, muerte. Ya los individuos ahí están perdidos. Si antes se protestaba contra la divinidad, ahora se odia a la divinidad. No se quiere nada con la divinidad. Si habláramos y eso no lo dice el maestro, simplemente es producto de una reflexión mía, que pudiera estar equivocado o no, si habláramos de los tres traidores, diríamos que el instintivo, es decir, Judas, el demonio del deseo, y a lo mejor Pilatos, el demonio de la mente, se procesarían de alguna manera con más énfasis en los primeros 5 círculos, pero acá ya es como mala voluntad. Ya sería el Caifás interior. Pero bien, esto no quiere decir que las otras 3 furias no se procesen en todos los círculos. Pero bien, entonces nada más es un comentario. Estas son imágenes de este sexto círculo. Y bueno, pasemos al siguiente apartado. Algo muy interesante que el maestro describe aquí. Dice, el tiempo se vuelve espantosamente lento en esta región. Cada minuto parece siglos, y por ende la vida se hace tediosa e insoportable. Uno se siente lleno de dolor al contemplar como el Dante a tantos mitrados escépticos y ateos, metidos entre el sepulcro de sus propias pasiones, odios y limitaciones. Bueno, vean, este aspecto o este círculo contiene a los escépticos y a los ateos. Esa actitud escéptica atea, como lo decíamos en algún momento, nos lleva a estar muertos, en el sentido de que no hay posibilidad de redención. Cuando alguien ya niega completamente, decididamente, la existencia de Dios en su interior,
niega la autoridad divina, está negando en realidad el porqué y el para qué de la existencia. Fíjense. Entonces, si ya no se tiene conciencia de eso, entonces por eso se pone como un sepulcro, ¿no? Porque se está muerto ya completamente. Pues así es. Entonces, decíamos ahorita que no se trata de sepulcro en el sentido literal de la palabra, sino que se quiere decir que las condiciones son demasiado estrechas, limitadas, hay subconsciencia, hay infraconsciencia, etcétera. Son condiciones muy dolorosas para esta sexta región. Y sobre el tiempo, ustedes seguramente han notado que cuando se está en un momento de alegría, el tiempo pareciera que se va muy rápido, y sin embargo cuando se está en angustia, en desesperación, en alguna situación dolorosa, el tiempo va lento, va lento. El maestro explica por qué y comienza diciendo que el tiempo es una invención de la mente. El tiempo como nosotros lo concebimos es una invención de la mente. Eso de las horas, eso de los minutos, pues no existe como tal. Siendo el tiempo una invención de la mente, entonces se procesa en virtud de cómo se procese la mente. Si la mente, siendo subconsciente, es demasiado material, demasiado sumergida, entonces el tiempo también lo será. Dice el maestro que aquí un minuto, ¿verdad? Parece siglos. Y entonces preguntan, oiga maestro, ¿por qué? ¿Será que tanto sufrimiento hace que un minuto parezca tanto tiempo? ¿O será que el hecho de que el tiempo corra tan lento hace que la persona sufra? Y el maestro dice ninguna de esas dos. Como hay mayor materialidad, la conciencia está más sumergida en la inconsciencia, en la infraconsciencia, entonces este aspecto, que es el tiempo, que es una creación de la mente, entonces se vuelve más lento, más pesado. Así es, y el maestro termina explicando, o termina profundizando en este aspecto, y dice lo siguiente: en el absoluto, el tiempo es 49 veces más rápido que en el mundo físico. Y bueno, esto nos deja como reflexionando, como diciendo a qué se referirá. Bueno, ustedes vean que en el mundo físico hay 48 leyes que lo rigen. Entonces, si vamos avanzando y avanzando hacia arriba, veremos que después hay 24, 12, 6, 3 y 1. Y que cada vez hay menos leyes, desde luego, y menos dolor. Y el mundo es más sutil. La energía, los átomos vibran con mayor velocidad. Todo lo que sabemos. Entonces, si llegáramos a la región 1, entonces diríamos que esa región, pues, es 48 veces más rápido, ¿no? Pero, ¿por qué dice el maestro 49? O sea, más allá, en el absoluto, en el Ain. Es como incluir al cero radical. Es como decir, en pocas palabras, el tiempo no existe. Y sí, así lo comenta el maestro utilizando palabras filosóficas. Dice, es una forma de decir que el tiempo no existe. Así como lo conocemos, no existe. Ahora, hacia abajo, se hace más lento, desde luego, pero no por la ley en sí misma, sino por la materialidad, porque cada átomo aquí, en esta región, contiene 576 átomos del sagrado sol absoluto, mucha densidad.
Y termina ya para que terminemos de comprender, dice el maestro, allá el tiempo toma una mayor apariencia de realidad. Pues sí, para nosotros el tiempo es muy real, por nuestra inconsciencia, por nuestra subconsciencia. A medida que esa subconsciencia avanza, el tiempo se hace más real. Y esto me recuerda también mucho a lo que los científicos dicen sobre los agujeros negros. Dicen de los agujeros negros que son puntos de mucha gravedad, donde hay mucha materia, o mejor dicho, mucha masa. A mayor cantidad de masa, a mayor cantidad de materia, entonces la fuerza gravitacional va a ser mayor. Entonces estos puntos tienen mucha materia, jalan, y obviamente que al jalar aumentan su masa, y al aumentar su masa aumentan la fuerza de atracción, y así sucesivamente. Pero entonces resulta que al tener mayor masa también tiene mayor densidad, y un objeto que se acerque a él, conforme se acerca, va perdiendo su capacidad de movimiento, porque el ambiente, la zona, la región, el magnetismo lo hace ser así, lo hace más denso, más pesado. Terminan diciendo los teóricos, incluso de hecho jala la luz, por eso se llama agujero negro, porque no se ve luz, pero no es que no haya nada ahí, sino que hasta los mismos fotones los jala. Pero bueno, terminan diciendo esta suposición, esta teoría, que un objeto sería jalado con muchísima fuerza al interior y viajaría a grandes velocidades. Pero conforme se va acercando por la densidad, entonces avanzaría más lento, y cada vez más lento, y más. Y dicen los mismos científicos que el tiempo en ese punto no podría procesarse igual, que allí se tardaría millones de años en caer, millones de años en avanzar un poco. Bueno, me acordé de esto por lo que está el maestro diciendo sobre el tiempo, sobre la subjetividad, sobre la densidad de estas regiones. Así que bueno, vale la pena comentarlo, pero el tiempo está en nuestra mente, ¿eh? Entonces, avancemos un poco. Dice en el siguiente apartado, el resultado del cristianismo agnóstico o antinóstico fue la dialéctica, materialista, marxista. La reacción contra el gnosticismo fue el materialismo repugnante sin Dios y sin ley. Puede asegurarse que la edad de Piscis fracasó por el agnosticismo. La traición a la gnosis fue el crimen más grave de la edad de Piscis. Jesús el Cristo y sus 12 pescadores iniciaron una edad que bien podría haber sido de grandes esplendores. Bien, esto lo dice el maestro en el capítulo Piscis de Tratado Esotérico de Astrología Hermética. ¿Qué está diciendo aquí el maestro? Ustedes saben que gnosis es conocimiento, y el principio gnóstico es buscar la experiencia, buscar la verdad, buscar el conocimiento por sí mismos, y no basándose en creencias, en teorías y demás. Entonces, hace aproximadamente 2000 años se inicia, un poco más, se inicia la era de Piscis, pero resulta que muy pocos son los frutos. Entonces, dice que la causa de ese fracaso fueron ciertos elementos tenebrosos o ciertos individuos que traicionaron la doctrina. ¿De qué manera? Bueno, le quitaron evangelios a la Biblia. Los que hoy son considerados apócrifos, simplemente son considerados apócrifos porque no están en la Biblia. Así que le quitaron, no porque no hayan sido escritos por maestros ni nada de eso, simplemente nada más porque no están ahí, son apócrifos y son desde luego
descalificados y en algunas veces hasta satanizados, ¿no? Entonces le quitaron unas partes, agregaron otras, y por cierto el único que permanece intacto es el Apocalipsis de San Juan. ¿Por qué razón? Pues porque no se entiende. Si se entendiera también se quitaría. Así que todo este quitar, poner, según intereses personalistas, egoístas, provocaron una especie de dogmatismo. El dogma es una especie de deber, algo que se tiene que hacer, algo que se tiene que creer. Desde luego, cuando hablamos de dogma, estamos hablando como algo completamente opuesto a lo que es la gnosis. Si la gnosis es el conocimiento, la experiencia directa, pues el dogma es el creer. El creer porque sí. Esto se fue creando a partir de que se constituyó la Biblia por ahí del año 300 antes de Cristo, 300 después de Cristo en el Concilio de Nicea. Pero bien, de eso hablaremos después. La cuestión es que creó cierto dogmatismo. El dogmatismo lleva al fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? El seguir por seguir. Fan fan significa seguidor. Ismo es una costumbre, así que fanatismo es como la costumbre de pues nada más seguir por seguir. Cuando se da cuenta la misma sociedad de que este fanatismo pues no lleva a ningún punto, avanza la historia de la humanidad y entonces se cae en el otro extremo, en el escepticismo, porque así es el péndulo. Del fanatismo sigue el escepticismo, viene entonces el materialismo, el ateísmo, y por eso estamos diciendo que este movimiento agnóstico viene como fue contrario pues al gnosticismo que se estaba en su apogeo, que se pretendía por cierto en la edad de Piscis, y todo esto como resultado da la dialéctica materialista. Entonces de eso es lo que nos está hablando aquí el maestro. Por ejemplo, y es que Júpiter, además de los aspectos que ya dijimos, también rige aspectos místicos, religiosos del ser humano, rige la espiritualidad. Seguramente lo recordarán cuando vimos la conferencia de El juicio a la humanidad. Hacemos estos comentarios para entender por qué los agregados ateos se procesan en el sexto círculo. Matar los anhelos espirituales de las esencias es algo gravísimo, muy grave. Una cosa es el asesino de la carne, ese que hace que se pierda el cuerpo, el que mata en una cantina, en una calle, un delito muy grave. Pero hay un delito aún más grave, aún más reprobable, repito, más tenebroso, más siniestro, y es el ser asesino de almas. Así que todos estos tenebrosos provocaron que fracasara esta edad de Piscis, provocando el dogmatismo, el fanatismo. Entonces, imagínense ustedes esto, el ser luchando, y por otro lado, los demás destruyendo, fanatizando gente. Probablemente hay muchos bodhisattvas caídos, inconscientes, yendo a misa. Probablemente. Pero, y esos bodhisattvas buscan despertar, buscan algo. Y cuando van a la iglesia están buscando el religar, el volver a unirse con la divinidad. Pero no encuentran eso. Encuentran dogmas, fanatismos, y la consecuencia de eso es que dicen no, de aquí no soy, esto no es. Y vuelven pues se van hasta el otro lado del péndulo. Así que es grave, es muy grave esto
de matar los anhelos espirituales de las esencias, nosotros no hagamos eso con la familia. No derrumbemos las creencias que ellos tienen. Si nosotros queremos que se acerquen a la gnosis, que lo conozcan, pues empecemos por cambiar nosotros mismos. No hay una mejor forma de atraer a alguien al conocimiento gnóstico que cambiar uno, elevar uno su propio nivel del ser, porque eso se ve. Y entonces la gente, cuando ve que alguien se convierte en en una persona honorable, en una persona que tiene valores, en una persona que es coherente con lo que dice y con lo que hace, entonces sola va a llegar, sola va a preguntar. De hecho, una persona que es así, cuando habla, se le toma mucha importancia a lo que dice, ¿eh? ¿Por qué? Porque se conoce de quién viene, se percibe esa vibración. Así que es mejor que nosotros nos dediquemos a cambiar. Y entonces nos convertiremos en inspiradores de otros, en ejemplo para los demás. Así que, pero esto de andar peleándose con la familia, diciéndole, mira, que esto que tú crees es incorrecto, estás dormido, mejor tienes que despertar, y todo lo que luego a veces decimos, pues con ese anhelo, ¿no? De que la familia o los amigos también conozcan, pero también con, con cierta falta de comprensión, pues a veces derrumba las creencias de los demás y, y no las derrumba para construir, las derrumba para quedarse así. Eso es lo grave, que luego se queda la persona en un punto en que ya no sabe qué hacer. Muchos tienen sus bases ahí, en la religión. Pueden perder toda la alegría de vivir, volverse hasta perversos si se les tumba sus creencias religiosas, por ejemplo. Y todo por querer creernos nosotros muy sabios. Todo por aparentar, todo por querer hacernos sentir, por orgullo. No hagamos eso. No hagamos eso. Bien, avancemos un poco. Dice allí, en la infradimensión sumergida, bajo la corteza geológica de nuestro mundo, resulta de hecho convertida en la morada de los ateos materialistas, enemigos del Eterno. Viven también en esa región los blasfemos, aquellos que odian todo lo que puede tener sabor a divinidad, y los herejes, los que cultivan el dogma de la separatividad. Bueno, el blasfemo es el que odia a la divinidad. El hereje es el que cultiva el dogma de la separatividad. Yo, tú, lo mío, lo tuyo, ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede explicar esto de la separatividad? Pues quizás tomando en cuenta el aspecto contrario, la unidad. Si nosotros pensamos o tomamos en cuenta que en el mundo del logos, alguien que logra penetrar a ese mundo del segundo logos puede llegar a sentirse el ave, el cielo, el árbol, toda la naturaleza, se siente uno en todo. Entonces podemos ver que descendiendo de esos mundos hasta acá, ya no siente uno eso. Ya veo al vecino como alguien extraño. Ya estoy por la calle caminando y no me importa el sufrimiento de los demás porque no son yo. No se comprende esto que uno está en los demás y los demás están en uno. Pero bueno, entonces todos los que de una u otra forma rechazan el hecho de que todos somos uno, contribuyen al dogma de la separatividad. Y digo todos, y debía haber dicho contribuimos, porque si bien nosotros lo expresamos con palabras en estos momentos, a la hora de reflejarse
en nuestras actitudes, cómo es que pensamos, en verdad nos vamos a dar cuenta que pensamos con el dogma de la separatividad. Recordemos las palabras del Cristo, dice: lo que le haces a tu hermano, me lo haces a mí. Así que ese es el aspecto de la separatividad. En cuanto al blasfemo, son aquellos yoes que reniegan ante la voluntad de Dios, ante las leyes de Dios. Todos ellos encuentran aquí su destino, pero si se reniega de la voluntad de Dios, si se reniega de la ley de Dios, entonces, ¿de qué no se renegaría? Imaginen que estamos estudiando a un agregado de este tipo, un agregado que reniega de la voluntad divina. Y analicemos el otro extremo. ¿De qué no renegaría? Pues no renegaría de que todo el mundo hiciera su voluntad, su ley, de que él tuviera la oportunidad de imponer sus propias leyes. Muy bien, ahora imaginen a estos mundos sumergidos con millones de individuos así, y cada uno de ellos queriendo poner sus propias leyes. Imagínense qué infierno, y sometiendo a los demás y obligando a los demás, como decíamos ahorita sobre la mezquindad, causando daño a los demás con tal de que se cumplan sus propias leyes. Si el Padre es el que da las leyes, si Júpiter es el Padre, entonces pretender que se haga la voluntad egoísta de uno es ir en contra de la voluntad del Padre. Vean que no es nada grave. Ahora, en cuestión de leyes, si se rechaza cada vez más esta ley, lejos de acercarnos a la divinidad, nos alejamos más y más y más de ese origen, de donde salió el rayo de la creación. Así que veamos pues esta perversidad y avancemos un poco. Describe el maestro, sigue describiendo al tipo de individuos que caben aquí, y dice: cuando pensamos en los grandes legisladores, soberanos y señores que rigen los conglomerados sociales, obviamente descubrimos tiranos y tiranuelos, que originan complicaciones y dolores por aquí, por allá y acullá. El resultado de tan nefastos procederes se corresponde exactamente con el sexto círculo dantesco. Bueno, ya hablamos de aspectos que lo rigen, dijimos también de la mística, pero además de la mística, recordar que los septenarios en los que se procesa la personalidad humana. Dijimos que Júpiter da el cetro a los reyes, ¿verdad? O sea, Júpiter también se relaciona con las autoridades. Júpiter también rige a los legisladores, a los gobernadores, etcétera, etcétera. Y hablando de autoridad, recordando lo que estudiábamos en el libro de Educación Fundamental, pues tendremos que decir que hay dos tipos de autoridad. La primera es la autoridad subconsciente, inconsciente, y la segunda es la autoridad consciente. De nada sirven las autoridades inconscientes, o bueno, sirven nada más para causar dolor, pero necesitamos urgentemente ser dirigidos por autoridades conscientes. Esto no va a ocurrir, no en esta era. ¿De dónde vamos a sacar una autoridad consciente si el pueblo no es consciente? O díganme ustedes, ¿de dónde salen actualmente los gobernantes? Pues del pueblo, de la misma gente. ¿De dónde salían antes los gobernantes? En la época, por ejemplo, Lemur, todavía un poco en la Atlántida, o más atrás en la Hiperbórea, en la protoplasmática. ¿De dónde venían los gobernantes? Pues del Sol. Las humanidades solares tienen esa característica de ser gobernantes, de ser dominantes, no en el sentido izquierdo en el que se podía entender, sino en el correcto sentido. Así que es lo que necesitamos, tanto en el hogar como en la escuela. Decíamos, las autoridades inconscientes abusan de esa autoridad. ¿Por qué? Pues porque son
inconscientes, son subconscientes. Y ese abuso de autoridad pues causa dolor. Una autoridad consciente jamás llegaría a abusar de su autoridad. Así que no nos extrañemos cuando el maestro nos dice que en esta región existe o se puede encontrar a jerarcas que abusaron de su poder. Se sufre lo indecible. ¿Cómo sería nuestro mundo? Hablando ahorita que decíamos sobre las religiones, ¿verdad? Decíamos bueno, es un punto que quiero tocar más adelante, pero vean esa foto. Algunos se acordarán, es de octubre, de la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre. Para los pequeños a lo mejor, o muy jóvenes que no tienen en su mente este dato, conviene que los papás hablen, o los mayores hablen de este día, de cómo se dieron las cosas, por qué el gobierno sale a amedrentar a las personas que se estaban manifestando ahí. Es un ejemplo muy, muy pequeño, muy triste también, de lo que pasó de lo que está grabado en nuestra historia, pero es un ejemplo que se repite en todos lados. Entonces, este tipo de yoes que utilizan la autoridad para someter, para hacer cumplir su propia voluntad egoísta, para lastimar, este tipo de agregados psicológicos son los que van a parar al sexto círculo dantesco. Y desde luego tendríamos también que hablar de las religiones. Ahorita que mencionábamos que no hay que tumbar los anhelos espirituales, ¿cómo sería, repito, este mundo sin religiones? Si no hubiera una iglesia a la cual asistir, a la cual orar, aunque fueran los yoes los que oraran, algo de la esencia estaría dirigiéndose al ser, a Dios. Pero esta región tenebrosa precisamente se caracteriza por blasfemar contra la divinidad, por negar la existencia de la divinidad. Entonces, ese mundo que a veces nos imaginamos cuando hacemos la pregunta ¿qué pasaría si no hubiera religiones? Si así está actualmente la humanidad, ¿cómo estaría si no hubiera? Bueno, pues estaríamos entonces imaginándonos algo, someramente, algo muy superficial de lo que ocurre incesantemente en la esfera sumergida de Júpiter. Y bueno, a eso agréguenle las leyes, la materialidad, etcétera. Pues bien, vamos imaginándonos. Palabras del maestro, dice, no les recomiendo a ustedes pasar por el abismo y la muerte segunda. Es mucho dolor, muchísimos años, cientos de años y a veces millares de años sufriendo. Ahora, imagínense cómo sufre la esencia. Si habíamos hablado de un círculo y luego de otro y luego de otro, ahora imagínense la esencia que se fragmenta y cada yo va al círculo que le corresponde y en cada círculo sufre espantosos suplicios. Es terrible, de verdad, es muy terrible. Dice también el maestro aquí, hay también en esa morada siniestra jefes de familia que aspiraron a la autorrealización íntima del ser. A pesar de todas sus crueldades, sus contemporáneos los creyeron muy buenos. Su conducta aparentemente era recta. Y dice entre paréntesis, de las puertas de su casa para afuera, es claro, aunque dentro de su morada hubiera llanto y congojas. Aquí el maestro se dirige directo a nosotros, directamente a los estudiantes, instructores, a la comunidad gnóstica en general,
diciéndonos, y a los que somos padres de familia, desde luego, que por mucha, por mucha mística que queramos aparentar, por mucha sabiduría, lo que sea, lo que importa son los hechos. Cómo te estás portando con tu familia, cómo estás dirigiendo tu familia. Aquí, por ejemplo, me acuerdo del caso de el maestro va platicando de cómo es su viaje desde Colombia hasta México. Prácticamente lo recorrieron gran parte a pie, gran parte en aventones que daban en carro. Pero me acuerdo de creo que es el libro de apuntes secretos de un gurú, en el que comenta que tenían que viajar a El Salvador, me parece, o a un país de Centroamérica, pero que alguien de la familia estaba enferma, me parece que era su hija, y entonces decide posponer el viaje, pero ahí va redactando este hecho y dice que de nada serviría que se estuviera haciendo, o bueno, mucho daño se haría si, aunque se estuviera haciendo un beneficio a la humanidad, a que él dejara la familia. O sea que primero tenía que ver por la familia y luego ya ver por la humanidad. Esto para quien lo escucha y para quien ha visto, por ejemplo, otras conferencias en las que hemos dicho sobre que la humanidad es nuestra familia, que muchas veces uno no se va a entregar la misión por miedo, por apego a la familia, etcétera. No debe haber confusión aquí, porque cuando hablamos de eso nos referimos precisamente a eso, a apegos, a miedos. Y aquí lo que el maestro nos está diciendo, o en este libro, creo que es ese libro, nos está diciendo que hay que cumplir nuestras responsabilidades. Primero hay que cumplir las responsabilidades físicas para después ir más allá, porque de otra manera nos convertiríamos en hipócritas. El estar queriendo aparentar, o como dice el maestro, ¿qué palabra usó? ¿Qué expresión usó? Pues sí, esto de candil de la calle, ¿no? Se aplica, ¿no? Candil de la calle, pero oscuridad en la casa. A eso se refiere el maestro. Entonces, y regreso a la idea, Júpiter es el padre, es el que cuida, es el generoso, es el que da. Así que en este círculo, dice el maestro, también los padres que no han, padres y madres que no han que no han cumplido con esa responsabilidad, estos yoes desobligados y demás tienden a parar o van a parar a este punto. Lo que debieron haber hecho, dice el maestro, no lo hicieron. Y lo que no debieron haber hecho, eso hicieron. Así que, aunque algunos hayan sido extraordinariamente fanáticos, allá en el mundo donde vivían, dándole de golpes a los hijos, etcétera, pues no, simplemente van al infierno. Hay gente, gnósticos, curas, religiosos, aunque no sean sacerdotes, habemos de todo. Y el maestro hace hincapié en aquellos que quieren transmitir su religión, sus dogmas, sus fanatismos, sus creencias a los hijos a través de azotes y de palos. Como si la religión, como si el amor, como si la sabiduría se transmitiera así. Así que repito esta idea que dijimos ahorita sobre cómo, si uno quiere que alguien se acerque a la gnosis, ¿cuál es la actitud que debe tener? Pues esa, una actitud de trabajo interior. Lo demás se va dando, se va dando. Así también el padre, por ejemplo, el padre gnóstico que tiene a sus hijos en la gnosis, o que pretende tenerlos en la gnosis porque sabe que ser dirigidos por esa sabiduría
cambiará sus vidas, pues lo más que puede hacer es decirles, es invitarlos. No puede obligarlos a que desarrollen amor por la enseñanza gnóstica. No puede ser así. Y esto cuesta mucho trabajo comprenderlo. De repente hasta se quiere castigar a los hijos que porque no van a la conferencia o que porque se levantaron tarde para ir a tal o cual práctica. Pues uno tiene que dejarlos, ¿no? Tiene que dejarlos porque al final de cuentas son esencias. Y repito, si uno quiere de verdad sacudir su conciencia, pues que sea a través del ejemplo. Así es. Entonces, de lo contrario, uno como padre ensombrece el hogar, lo vuelve triste, lo vuelve lleno de recriminaciones. El padre gnóstico que se la pasa todo el tiempo juzgando a su familia y señalándole los yoes que le está viendo en ese momento, pues vuelve la vida, vuelve la convivencia amargada, fastidiosa. Si ese padre de familia mejor se pusiera a autoobservarse y a guardar silencio sobre lo que ve, a respetar todo lo que ve y trabajar directamente sobre sí mismo, otra cosa sería. Pero no, la mente le dice, es que te lo digo porque te quiero corregir. Si no te quisiera corregir, si no quisiera el bien para ti, pues no te estaría diciendo. Y algo hay de verdad en eso. Pero caer en la exageración, siempre estar dándoselas de santo, señalando los errores ajenos, desde luego que eso la esencia lo ve, los yoes también lo ve, y de ahí se agarran. No, hombre, pues disque muy gnóstico y mira cómo es. No, pues yo paso, gracias. Y ahí le estamos dando armas al yo. Así que hay que ser inteligentes, hay que ser muy inteligentes. Siempre dejarnos guiar por el interior y no por las apariencias. Avanzando, dice el maestro, no es pues extraño hallar en la redicha región infrahumana a aquel que acapara todos los bienes de la tierra para sí, como un San Gabriel y sus secuaces. Así pues, toda antítesis religiosa, todo contraste jupiteriano, ha de encontrarse inevitablemente en el sexto círculo infernal bajo la epidermis de la tierra. Bien, aquí habla el maestro de esta palabra, ¿no? La menciona, esto de acaparar, pero repito, no es en el sentido económico que estos agregados se manifiestan aquí. Dijimos, por cierto, en la conferencia anterior que una cosa es el defecto y otra cosa son los yoes. Así que un individuo podría acaparar por dos motivos: por amor a la materia, por apego, y otra por causar cierto daño. Bueno, pues este individuo que ustedes, o esta entidad que ustedes ven señalado con negro, San Gabriel, acapara, pero acapara precisamente para lastimar, no meramente por avaricia. El maestro relata temas que estamos próximos a ver, quizás en septiembre, noviembre, sobre oraciones muy especiales que ayudan a alejar entidades tenebrosas. Resulta que cada uno de los 7 logos planetarios, como sabemos, rige a su correspondiente astro, pero cada planeta también tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Por ejemplo, en el caso de Júpiter, sabemos que es Zacariel, el regente de este planeta, o Zachariel, y los regentes de los dos polos son el Baj y San Gabriel. El Baj es el regente del polo positivo, San Gabriel es el regente del polo negativo. Así que el Baj representa y expresa y maneja todo lo que hemos dicho: generosidad, dádiva,
protección, cuidado, gobierno, aspectos sociales, etcétera, todo lo que hemos dicho de Júpiter. Y San Gabriel está en el aspecto contrario, ver cómo dañar a la humanidad, ser, como dijimos ahorita, mezquino, todos esos aspectos. Bueno, el maestro, en un libro que se titula Logos Mantram Teurgia o Tratado Esotérico de Teurgia, son dos diferentes pero muy parecidos. En uno de esos dos libros el maestro devela cómo fue que comprendió esa oración, oraciones que nosotros les vamos a enseñar más adelante de gran poder, y en dichas oraciones se menciona tanto al logos planetario como a los regentes de los polos positivos y negativos de tales planetas. Así que para estudiarla, pues tuvieron que invocar tanto a los regentes de estos polos, por ejemplo al Baj y también a San Gabriel. Entonces, discípulos, el mismo maestro y posteriormente discípulos describen cómo fue esta invocación de este tenebroso San Gabriel. Brevemente les describo, dicen que se escuchaban pisadas en el pasillo, pero que no eran como de persona, no eran zapatos o sandalias, sino más bien se escuchaban como garras. Y dicen que su aspecto era muy horrible, era muy feo, tenía el rostro demasiado horripilante, y afirman los discípulos, el mismo maestro, que de esa impresión regresaron al cuerpo astral, regresaron al cuerpo físico, porque estaban haciendo dicha invocación en el astral. Dice, no fue miedo, fue una impresión de ver cómo es que los individuos en esa región se transforman, cómo es que una esencia puede llegar a ese punto de convertirse en un tenebroso declarado. Y bueno, ya lo demás no se los platico, ya se los dejo pendiente para cuando veamos esa conferencia, pero bueno, por eso es que mencionamos este aspecto, porque aquí el maestro menciona a San Gabriel. Entonces decíamos que la antítesis, más adelante mencionaremos todas las antítesis de los polos positivos y negativos de cada planeta. Por lo pronto vamos a dedicarnos a terminar con esta conferencia. El último apartado dice: necesitamos transformar el subconsciente en consciente. Nosotros incluimos dentro de estos conceptos transformativos también a los estados infraconscientes e inconscientes. Despertar conciencia es lo radical. Solo así podremos ver el camino que ha de conducirnos hasta la liberación final. Pues sí, el maestro siempre termina así, y nosotros apoyamos esto, lo hacemos también, y exhortamos siempre a liberarnos de esos aspectos. Cuando vamos platicando, cuando vamos poniendo ejemplos, tiene el estudiante que ir reflexionando a ver qué tanto hay. Obviamente, esto del tiempo a mí me parece bastante interesante, porque amarga la vida. Amarga. En esos círculos se vuelve muy doloroso ese estado. Nosotros estamos condenados. Si lo queremos ver en ese sentido, que a lo mejor se escucha demasiado duro, estamos condenados. Ya fuimos juzgados. Ya sabemos lo que va a ocurrir. Ya sabemos lo que ocurre cuando se agotan las 108 existencias. Sabemos también, al menos de manera intelectual, que cargamos agregados psicológicos que vibran con cada una de las esferas sumergidas de este planeta. Entonces, definitivamente no estamos equivocados en decir que estamos condenados. ¿Que eso se puede revertir? Claro. ¿Y cuál es la manera de revertir aquello? Eliminando a lo que en nuestro interior
nos va a jalar a dicho círculo. ¿Qué nos va a jalar? Los yoes. Pero ¿cómo se va a eliminar algo que no se ve, que no se comprende? Así que primero tenemos que empezar por autoobservarnos. La conferencia en verdad es de mucha ayuda, porque es una orientación. Si con la mera autoobservación bastara, así como estamos a nuestro nivel con el grado de inconsciencia y subconsciencia que cargamos, no sería posible avanzar así. Se requiere de la conferencia, se requiere del estudio. Por eso insistimos tanto, por eso les hemos compartido esta tablita donde les vamos poniendo ahí de color azul las conferencias que van entregando. Qué interesante sería que cada quien viera o que cada quien hiciera esta estrategia. Bueno, a lo mejor entramos mediados de junio, a lo mejor pasadito, pero voy a dedicar esto, voy todos los días a ver una conferencia que es la conferencia del día. Pero a lo mejor el sábado y el domingo no hay conferencia, o a lo mejor si de repente hay una dificultad, pues no vamos a poder entregar conferencia ese día. Entonces, de todos modos aprovecho para ver. Entonces ya no me atraso, pero llega el fin de semana, quizás el sábado estudio detenidamente 2 conferencias, una en la mañana, otra en la noche, y el domingo también otras 2, y entonces no solamente voy poniéndome al corriente con el estudio que vamos teniendo, porque es muy importante, y cuando regresemos vamos a verificar que el estudiante haya trabajado, si no, no puede seguir. Pero no es por eso nada más, sino es que cada conferencia resulta ser, por ser idea de un maestro, resulta ser una orientación maravillosa para el trabajo que estamos realizando. ¿Quién anhela una conferencia? ¿Quién quiere ver una conferencia? ¿Quién quiere estudiarla de verdad? El que está trabajando. Quien no está trabajando, quien no se está autoobservando, quien no está meditando, no siente esa necesidad de seguir estudiando y dice, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿A mí qué me sirve saber qué hay en el círculo número 2 o en el 3? Como que no le da sentido. Por eso para nosotros un parámetro del anhelo y de la sinceridad que tiene la conciencia, la esencia, es el hecho de verlos estudiar, de verlos reportar sus estudios, de ver que están también meditando. Así que, bueno, y al final de cuentas, repito, no es que nosotros veamos o no. Al final debe ser producto de un anhelo espiritual. Los tiempos son terribles, hemos dicho. Pero bien, concluimos hablando de la autoridad de Júpiter. Ahí vemos una estatua maravillosa. Pues tenemos este apartado que viene en Juan 19. Habla el Cristo y dice, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Seguramente ustedes identifican el momento en que el Maestro Jesús expresa esto, pues es cuando está frente de Poncio Pilatos, un gobernador, por cierto, un mitrado, un gobernante, y le dice, ¿por qué no me contestas? ¿No te das cuenta que soy el que tiene la autoridad y el mando para soltarte, para liberarte o para condenarte? Y él contesta así, esa autoridad que tienes, no la tienes o no la tendrías si no te la hubiera dado mi Padre. Pero bien, pues con estas reflexiones terminamos. Ahorita son aproximadamente las 9:30 de la noche, es un poco tarde, probablemente ya esta conferencia la estudien después, el jueves temprano, no sabemos, pero bueno, aquí la dejamos, con mucho cariño, con mucho esfuerzo para todos ustedes, y esperamos que sea de reflexión y que resulte dignificante para todos nosotros. Terminamos. Paz inverencial.